Dice que más o menos se encuentran más de 7.000 promesas en la palabra del Señor. Muy bien. Vamos ahora a la segunda cosa que Dios no hace. Felizados mis hermanos, Dios les bendiga grandemente. Decía ahorita a la hermana que gracias por ese título que me puso hoy de pastor. Bueno, cuando uno trabaja para Dios y está dando un mensaje, ayudando a guiar a las personas, se transforma en un pastor. Y qué bonito que cada uno de nosotros tengamos esa posibilidad de poder orar para el Señor, para ser pastor de otras personas que necesitan escuchar la voz del Señor. Muy bien, mis hermanos, también agradecido por la invitación. Es la primera vez que vengo aquí a la iglesia de Maranata, conociendo. Todos los días debemos aprender algo nuevo, bueno, por aprender el camino y a la iglesia y conocer la hermandad de aquí de la iglesia de Maranata. Entonces, muy agradecido, caras conocidas, familiares, y qué bonito que donde quiera que nosotros vayamos como pueblo adventista, podamos encontrar siempre una familia, en cualquier lugar. Es una bendición que tenemos. Entonces, hermanos, vamos a pedir la dirección del Señor, su Santo Espíritu, para entonces trazar la palabra en este momento. Oremos. Señor, en este momento pedimos la dirección del cielo, para que al abrir tu palabra podamos, Señor, ser orientados por tu Santo Espíritu para entender y comprender el mensaje que se trae hoy. Permita que, Señor, este estudio sea bendición para cada uno de nosotros, sea refrigerio para nuestras vidas, porque te lo pedimos en el sagrado nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, voy a invitarles para que nuevamente vayamos a la cita bíblica que se tuvo al comienzo. La encontramos en Hebreos 10:23. Muy bien, aquí en la cita entonces nos dice el Señor a través de su apóstol: mantengámonos firmes la profesión de nuestra esperanza, dice que sin vacilar. Aquí tengo algunas versiones. Hay una versión que dice: sigamos firmes en la esperanza que profesamos. Cada uno de nosotros hemos escuchado de Dios y de sus promesas. ¿Cuántas promesas tiene la palabra del Señor? Dice que más o menos se encuentran más de 7.000 promesas en la palabra del Señor. La Biblia está llena de promesas para cada uno de sus hijos. Aunque a veces no entendemos el plan del Señor, podemos estar seguros de que sus promesas son verdaderas. Todas sus promesas son ¿qué? Verdaderas. Por lo tanto, yo creo que nosotros somos felices cuando nos dicen la verdad. A veces duele, pero no hay nada más que me alegre que me digan la verdad. A veces por querer compaginar con nosotros nos dicen mentiras por agradar, pero no hay nada mejor que la sinceridad, y que los hijos de Dios deben ser sinceros, que ese es el propósito. Entonces, ese es el plan. ¿En qué nos ayudan las promesas? Fuera de tener esperanza, las promesas también nos ayudan a conocer lo que es el carácter de Dios. El carácter de Dios. Pero mire que toda promesa, hay algo que debe pasar para que sea una realidad en nuestras vidas. Toda promesa tiene condiciones. Si queremos que las promesas se cumplan en nuestras vidas, entonces debemos cumplir con ciertas condiciones. A veces el papá nos dice: te prometo, pero ese pero a veces nosotros no quisiéramos escucharlo. Pero debes cumplir también con su parte. Entonces a veces nosotros queremos que todas las promesas del Señor se cumplan en mi vida, pero yo no quiero hacer ningún cambio.
quiero seguir viviendo mi vida como me parece, como creo que es para mí, pero Dios es fiel y justo. Muy bien, aunque estamos empezando hablando acerca de las promesas, vamos a hablar de 4 puntos, 4 cosas que Dios no hace. Muy bien, entonces, ¿qué serán esas 4 cosas que Dios no hace? Aunque Dios, dice la palabra que Dios todo lo puede hacer, pero a pesar de que puede hacer, hay 4 cosas que Dios nos hace. Entonces vamos a estudiar estas 4 cosas que Dios no hace. Muy bien. Primera cosa que Dios no hace, y la vamos a encontrar en el libro de Números 23:19. Entonces, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces, ¿cuál es esa primera cosa que Dios no hace? Muy bien, mentir. Una de las cosas que Dios no hace es mentir. Por eso inicié con las promesas. Y el Señor nos dijo que no mentiría, porque Él no es ¿qué? No es hombre. Muy bien. Dios no es hombre, por lo tanto, Dios no miente. A veces queremos colocar a Dios en la posición de cómo piensa el hombre. Y a veces dudamos de las promesas del Señor porque los consideramos también con el pensamiento de hombre. Filipenses 1:6. Estoy seguro de que el que comenzó en vosotros la buena obra la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Estoy seguro de que el que empezó en ¿qué? La buena obra. ¿Cuál buena obra? La obra de rescatar a cada uno de sus hijos. El que comenzó esa buena obra, ¿qué va a hacer? La irá perfeccionando. Poco a poco esa perfección se va alcanzando progresivamente. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida de Cristo el Señor. Por eso es que hasta el día de Jesucristo. Hasta ese momento se irá perfeccionando y ya el Señor entonces cumplirá su promesa de su segunda venida. Esta cita debe ser bastante esperanzadora para nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor nos promete consuelo y asirnos esperanza para cada uno de nosotros, para que cumpliendo Él su promesa, todos tengamos acceso a la salvación. A menos de que nosotros pongamos de nuestra parte de creerle a Dios, y creerle es obedecerle, porque como decimos creerle al Señor, y como decíamos al comienzo, hacer las cosas a nuestra manera, prácticamente no estaríamos realmente creyendo en Él. Si yo le digo, porque nosotros debemos manifestar nuestra parte, si yo le digo a mi padre o a mis padres, los amo, pero no obedezco las normas que ellos tienen para mí, entonces sería una mentira. Por eso el Señor no miente. Por eso nos invita a creer en sus promesas. Salmos 89, 34 y 35. No violaré mi pacto, ni cambiaré lo que ha salido de mis labios. A veces nosotros estamos acostumbrados que la gente no, a veces se vuelve como una costumbre, que la gente nos mienta. Y que a veces dice algo y luego lo cumple, o dice, o cambia la promesa, cambia sus palabras. Entonces allí el Señor nos dice que no violaré mi pacto, ni cambiaré lo que ha salido de mis labios. Y dice en el versículo 35, y aunque allí habla de David, vamos a reemplazar el nombre de David por el nombre de cada uno de ustedes. ¿Qué nos dice?
Una vez por todas he jurado por mi santidad, no mentiré a Rubén. Muy bien, cada uno cámbialo por su nombre. No mentiré a... Muy bien. Entonces el Señor ha dicho que no nos va a mentir. Por eso es que cuando vemos la vida de cada uno de los personajes que aceptaron la voluntad del Señor, fueron finales, o el final de todos. Digo que es hermoso porque murieron en la esperanza de que Cristo cumplirá su promesa. ¿Cuándo? No sabemos cuándo. Pronto. Todo lo que está pasando en este mundo indica que pronto ha de cumplirse su promesa. En su promesa, el Señor, en las promesas que el Señor ha establecido, es para restaurar un plan para la vida de cada uno de nosotros, algo que se perdió. Y se perdió a causa del pecado. El Señor, entre tantas promesas que tiene para nosotros, y una de las más, grandes, bueno, y muy grande, que fue la primera promesa que le hizo a nuestros primeros padres a Aníbal, la encontramos en Génesis 3:15. Dios promete que la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente. La serpiente es representada por Satanás. Y vemos que allí, cuando se hizo esa promesa, y que se cumple con la primera venida de Cristo, allí en la cruz es aplastada la cabeza de la serpiente. Por lo tanto, el Señor, la promesa que le hizo a Adán y Eva, la cumplió allí en la cruz. Promesas de Dios, que también podemos encontrar, Isaías 41:10. Vamos, esa sí, vamos a buscar la cita. Isaías 41:10. ¿Qué nos dices? No temas, nos dice el Señor, que yo estoy contigo. No desmayes, nuevamente nos dice el Señor, que yo soy tu Dios que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces el Señor nos dice, nos promete que no desfallezcamos porque Él cada día va a estar con nosotros, fortaleciéndonos, ayudándonos, para que entonces al final podamos recibir la recompensa. No nos deja solos. ¿Qué más nos promete? Jeremías 29:11. Yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. El Señor tiene un plan para nosotros en un futuro. Nuevamente, nos confirma que esta promesa, este plan es esperanzador para nosotros, porque es para restablecer lo que Él había hecho desde el comienzo, lo que era antes del pecado. Entonces ese futuro debe ser esperanzador para cada uno de nosotros. Muy bien, vamos ahora a la segunda cosa que Dios no hace. ¿Cuál será? Vamos a buscar en nuestras Biblias Salmos 89, 30 al 33. Pero si sus hijos dejaran mi ley y no anduvieran en mis juicios, si profanaran mis estatutos y no guardaran mis mandamientos, entonces con vara castigaré su rebelión y con azote su iniquidad. Pero no quitaré mi amor de él, ni falsearé mi fidelidad. Muy bien, teniendo en cuenta esta cita, ¿cuál será la segunda cosa que Dios no hace? Centremos entonces en el versículo 33. Ya leímos que aunque nosotros desobedezcamos la ley, aunque nos alejemos de Él, ¿qué hará Dios? Amén. Dios siempre tiene misericordia. O sea que una de las cosas que Dios no hace es dejar de amarte. Por más que nosotros rechacemos a Dios,
Dios nunca va a dejar de amarte. No va a dejar de amarme. Por más mal que me comporte, aunque caiga en lo más bajo, Dios no va a dejar de amarte. No va a dejar de amarte. Ni dejará de amar a cada una de las personas que de pronto vemos sufriendo en las calles por las decisiones que han tomado. Ellos, aún en su condición más baja que nosotros podamos verlos, siguen siendo especiales para Dios. Dios los sigue amando. Pero Él también espera que nosotros vayamos a Él. Porque aunque Dios no va a dejar de amarnos, recuerde que entre el bien y el mal no hay relación. Entonces debemos tener en cuenta eso. Dios nunca va a dejar de amarte. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor. Dice, no en que nosotros hayamos amado primero a Dios, sino en que Él nos amó primero a cada uno de nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. No porque nosotros digamos amarle solamente con nuestra voz. El amor de Dios se cumple en nuestra vida. Todo, como decía al principio, toda promesa tiene una condición, pero esa condición, ¿cómo se debe cumplir? Obedeciendo. Y para que esta promesa se cumpla en nosotros, para que Dios nos ame, dice, primeramente, ¿qué pasó? Dios nos amó. Recuerden que antes de que nosotros existiéramos, Dios ha existido por los tiempos. Y antes de que fuéramos creados, Dios ya nos amaba. Él amó su creación, los planes que Él había trazado, Él los amó. Y entonces después de allí desarrolló su plan, hizo su creación, hizo todo. Y mire que nos ama tanto que antes de que nosotros fuéramos creados como seres humanos, Dios preparó cada día, preparó las condiciones para que nosotros viviéramos de la mejor manera. Entonces el Señor nos amó antes de crearnos, y después de que ya todo estaba condicionado, ahí sí nos puso allí, puso a Adán y a Eva allí en medio del huerto para que entonces hicieran sus tareas, en las cuales Dios le estableció. Entonces mire que Dios nos amó primero. Ahora es tanto el amor del Señor que aunque ellos, como ya lo leíamos, que aunque ellos desobedecieron, Él ya tenía un plan para restablecer nuevamente todo. Y ese plan, nuevamente, allí como dice, envió a su Hijo en propiciación. ¿Por qué? Por el pecado de cada uno de nosotros. Entonces mire cuánto amor Dios nos ha mostrado. ¿Y qué espera usted? ¿Qué espero yo? Debemos entonces corresponder a ese amor. Cuando estamos en el tiempo del noviazgo, recordando un poco, nosotros expresamos nuestro amor, lo más natural es que ese amor sea ¿qué? Que sea correspondido. Porque ¿cómo va a haber un verdadero amor? ¿Cómo va a haber una relación cuando no hay un amor correspondido? Entonces veamos que es la misma relación con el Señor. Por eso el Señor habla mucho acerca del esposo y la novia allí, la iglesia, de que la iglesia corresponda al amor que Dios le ha dado. Entonces vemos el gran amor allí que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y mire que ese amor es tan grande que en esa promesa vino Cristo, tomó nuestros pecados, murió por cada uno de nosotros y ahora en el cielo nos presenta justos delante del Padre. Entonces, mire qué gran amor nos ha dado el Padre, que todos seamos llamados hijos de Dios. Salmos 36, 7 y 10.
Dios, cuán precioso es tu invariable amor. Por eso los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. ¿Cuán qué? ¿Cuán invariable es el amor de Dios? Como les decía ahorita, el amor del ser humano varía. Yo amo, a veces lo expresamos, yo amo porque este sí me ayuda, porque este sí me hace, porque este aquello, porque este me beneficia. Pero aquel que no me está beneficiando en nada, ese no lo amo. Pero el amor de Dios prometió amarnos y dice que es un amor invariable. Te ama a pesar de. Y el versículo 10, extiende su constante amor a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Pero mire que la condición para que ese amor sea real en mi vida, ¿qué es lo que espera el Señor? Que seamos rectos de corazón. Y eso lo hacemos a través, como nuevamente, y eso lo vamos a decir constantemente, a través de la obediencia, a través de creer, no solamente creer en Dios, sino creerle a Dios y hacer su santa y divina voluntad. Muy bien, tercera acción que Dios no hace, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retiene para siempre su enojo, porque se deleita en su invariable amor. Muy bien, ¿cuál será esa acción, esa tercera acción que Dios no hace? Amén. Esa tercera acción es que Dios no dejará de perdonarte, aunque tú no quieras. Dios, esa es la esencia, ese es el carácter de Dios, ese es su amor. Dios no va a dejar de perdonarte. Pero debemos también tener cuidado, porque tampoco es que empiece yo a deshacer y hacer lo que yo quiera y solamente decir, eso Dios no, Dios me perdona. Entonces debemos tener cuidado. Puede ser un arma de doble filo, como pensemos acerca del carácter de Dios. Nuevamente lo leemos. ¿Qué Dios como tú que perdonas la maldad y olvidas el pecado del remanente de su heredad? O sea, ¿qué Dios como Él que olvida todo lo que usted ha hecho, toda la desobediencia, y como decía hace un momento, y lo presenta justo ante el Padre? O sea, ¿qué Dios, qué persona haría eso? ¿Será que nosotros, alguien que nos haga daño, mucho daño, será que simplemente le decimos, cuando la vemos, le decimos te amamos y la abrazamos? ¿O cómo será nuestra reacción ante una persona que constantemente nos hace daño? Es muy difícil, a veces a un padre le duele que sus hijos sean desobedientes y que sea una constancia en este joven, su desobediencia. Llega un momento donde el padre, o sea, le llena la copa. Y quién sabe cómo reaccionará el padre. Pero delante del Señor, el Señor está dispuesto siempre a perdonarnos, Él nos ama. Y fuera de eso nos dice que no retiene para siempre su enojo. No para siempre. ¿Y qué dice? Porque dice, Él no siempre se retiene su enojo porque Él ¿qué? Nos ama. Así de sencillo. Él nos ama. Salmos 86:5. ¿Estarás enojado con nosotros para siempre? ¿Extenderá tu ira de generación en generación? Se pregunta el salmista. ¿Será que ese enojo que cuando el Señor se molesta con nosotros será para siempre? ¿Qué nos decía el versículo anterior? Es perdonador, nos ama.
El salmista se pregunta allí, ¿será que el Señor se enojará para siempre? Vemos que a pesar de la vida de David, de los errores que cometió, el Señor le perdonó. Proverbios 28:13. Vamos a estar utilizando la Biblia, vamos a estar estudiando varios versículos, pero eso es para ver cómo es Dios. Recuerde que a través de la palabra del Señor podemos comprender y entender el carácter de Dios. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prospera. ¿Qué pasa con el que encubre sus pecados? Muy bien, pero ¿qué nos decía el versículo anterior? Que Dios siempre está dispuesto a perdonarnos, pero ahora empieza la condición. ¿Cuál es la condición? Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces decíamos que Dios nos perdona. Él siempre está dispuesto a perdonarnos, no importa lo que hagamos. Pero hay una condición. ¿Cuál es esa condición? Aunque Dios conoce todo lo que nosotros hacemos, conoce nuestros pensamientos, nuestras acciones, aunque se las ocultemos a nuestra familia, a nuestros amigos, a cualquier ser humano que le ocultemos lo que hacemos, Dios lo sabe. Pero aunque Él conoce los errores que nosotros hayamos cometido, los pecados que hayamos cometido, Él espera algo de nosotros. Y es la parte que nos toca hacer. ¿Qué nos dice allí? Confesar. Y luego de confesar, apartarnos. Porque si nosotros buscamos de Dios, Señor, perdónanos, y hacemos y repetimos, Señor, perdona, y hacemos lo que repetimos, va a haber un momento donde nosotros, es tanta la pena con Dios que yo voy a dejar de buscarle para pedirle perdón. Entonces, nosotros cuando acostumbramos a hacer algo se vuelve un hábito en nuestras vidas. Y los hábitos son muy difíciles de dejar. Entonces debemos cumplir la parte que nos toca, y es confesarle al Señor y luego apartarnos del error, del pecado que esté cometiendo, que hay ya en mi vida. Pero para eso debo reconocer el error que yo tengo. Debo reconocerlo, porque a veces pasa que sabemos el mal, pero nos da la misma, no lo reconocemos que estamos cometiendo un error. Y como decía, se vuelve un hábito en nuestras vidas. Primera de Juan 1:9, nuevamente vamos a reforzar. Vamos a reforzar Proverbios 28:13. Primera de Juan 1:9. Nuevamente la parte que nos toca hacer. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios es fiel y justo para perdonarnos, pero debemos ¿qué? Confesar nuestros pecados, nuestras faltas, los problemas que tengamos. Confesémosles todo al Señor. El Señor lo sabe, pero Él espera que vayamos a Él. Vamos a buscar Proverbios 17:9. Muy bien, el que cubra la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Es uno de los consejos que el Señor nos da. Entonces, ¿qué debemos hacer? En relación a lo que decía ahorita, debemos tener cuidado como nosotros actuamos como hijos de Dios. Entonces, evitar este detalle que a veces no le damos mucha importancia. Dice, encubrir la falta, nosotros nos podemos convertir en ¿qué? Cómplices. Mas el que la divulga, que es el otro hecho,
que podemos actuar aparta. Nosotros, la cuestión, lo que hoy dice las situaciones que pasen, nosotros no debemos empezar a divulgarlas. Debemos al contrario, orar, pedirle al Señor, pedirle perdón de cómo estoy viviendo, de cómo estoy actuando con mis semejantes. Y de esa manera, al contrario, en vez de apartar al amigo, ¿qué hago? Puedo ganar un amigo para mí. Ese es el plan del Señor. El plan del Señor es que nosotros hagamos amigos. ¿Cómo actuaba Jesús? Él actuaba en la necesidad de las personas y hacía amigos constantemente. La gente quería buscar. Amén. Mire que es algo, eso debiera ser un hábito en nosotros. Tener un carácter humilde, esto para saber escuchar, para saber soportar. Solamente con Cristo en mi corazón puedo soportar a los demás y estaría yo beneficiando a otros. Y ha pasado muchas veces que aunque a veces hay personas, por ahí, a veces nos detestan con el tiempo, porque nunca de pronto han tratado con nosotros, algo que vio de pronto en nosotros o que creyó, y cuando nos tratan, sí, dije, uy, yo pensé que usted era diferente, yo pensé que usted era así, vean, y resultamos a veces creando grandes lazos de amistad con quienes nos rodean. Muy bien, cuarta acción que Dios no hace. Juan 3:17. Vamos a leer Juan 3:17 y 18. Juan 3:17 nos dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Muy bien. ¿Cuál será esa cuarta acción que Dios no hace? Muy bien. Entonces, la cuarta acción es que Dios no puede salvarte si tú no quieres. Dios respeta nuestras decisiones. He hablado con algunas personas, muy poco ya. Pronto a veces uno le pide al Señor que le llene el Espíritu Santo para saber hablar con la gente, darle un mensaje. Y en las pocas veces que lo he hecho, algunos han comentado, o sea, que no se sienten dignos de ser perdonados por Dios. Como ya hablábamos, Dios siempre está dispuesto a perdonarnos, pero que no se sienten dignos porque ellos se consideran que han sido muy malos. Y de hecho entender que no importa lo que usted haga, Dios lo va a amar, solamente que Él espera que esto se acerque. Pero Dios quiere salvarlo también. Pero solamente en la mano de cada uno de nosotros está si queremos alcanzar salvación o no. Entonces el Señor nos dice: yo quiero salvarte, pero ¿qué nos dice ahí en el versículo? Pero al empezar, el que en el 18, el que en él, ¿qué dice? Cree. El que en él cree. Pero como les decía, creer es ¿qué? Y creer es obediencia. No solamente es decir, yo creo. Ajá. Es acción en cada una de las cosas que el Señor propone para nosotros. Una pregunta: ¿Satanás cree que Dios existe?
tiembla. Digo, es uno de los que más está convencido que Dios cree, y más que estuvo allí viviendo, sirviéndole, compartió con él, era una mano derecha en el ministerio en el cielo. Pero que tristemente decidió desobedecer a Dios, violar la ley, su santa ley, que es su carácter. El que cree en Él no es condenado, pero creer es obedecer. Él sabe muy bien que existe un Dios. Por eso la lucha que Él tiene constantemente contra Dios a través de nuestras vidas. Por eso la lucha que a veces nosotros tenemos constantemente de hacer las cosas correctamente o de manera incorrecta. Porque Él está presente, porque Él ahora, el deseo de Él quiere quedarse en que nosotros solamente creamos. Y nosotros vamos a encontrar muchos cristianos que dicen creer en Dios, pero que no obedecen su palabra, su santa ley como es. Y Él espera que trabajemos en conjunto en esos dos detalles, en creer y obedecer. Recuerde que nuevamente toda promesa tiene su condición. Pero ¿qué pasa con el que no cree? El que no cree ha escuchado de Dios y no cree, simplemente hay una respuesta para nosotros: condenación. Entonces veamos cómo el Señor actúa. Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Cómo el Señor espera salvarnos si no creemos en el gran sacrificio que Él ha hecho por nosotros? Que viene a entregar su vida por nuestros pecados, y nosotros solamente decimos: ay, gracias Señor por morir por nosotros, pero yo seguiré viviendo a mi manera. Hechos 16:31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo, ¿y qué va a pasar? Serás salvo tú y tu casa. Mira que allí vemos en la historia donde se menciona este versículo, que está Pablo encarcelado. Y resulta que, no recuerdo si es con Tito, que está en la cárcel. Allí nos menciona que resulta que hubo un temblor, un terremoto allí, se movió la tierra, se abrieron las celdas, y allí resulta que un soldado que estaba a cargo de los presos, después de que pasa esto, y entre el momento de la oscuridad, de pronto no vio a los que estaban allí, a los presos, y decidió tomar una decisión. Era importante que los soldados romanos cumplieran con su misión, la misión que cada uno tenía. La misión de allí del carcelero era cuidar de los presos y que no se escaparan. Pero resulta que en el momento, los nervios, el miedo, y al no ver a nadie, pensó que los presos se habían escapado, se habían ido, aprovecharon el momento. Y la decisión que él tomó fue atentar contra su propia vida, a sacar su espada y quitarle la vida. Allí Pablo le habla desde adentro de la cárcel y le dice: no, no te quites la vida, aquí estamos. Y entonces él le pregunta a Pablo algo. Y qué bonito que cada uno de nosotros podamos preguntarle al Señor, y que el Señor nos muestre a través de su palabra. Que alguien posiblemente en su vida se inquiete por la vida que está viviendo, y de pronto que se nos acerque y nos preguntara: ¿qué debo hacer para ser salvo? Nosotros, como instrumentos del Señor, debemos actuar con las personas que quieren ser salvas, que quieren buscar de Dios. Entonces allí vemos la respuesta de Pablo, allí para el centurión. Cuando le preguntó, él le responde: cree en el Señor Jesucristo y será salvo ¿quién?
tú y tu casa. Qué bonito que este soldado, ajeno al pueblo de Israel, alguien ajeno, haya nacido en su vida la necesidad de buscar de Dios. Había una necesidad en su vida. ¿Qué pasaba en su vida? ¿Qué preocupaciones tenía? No sabemos. Pero había una necesidad en su vida. Y como decimos en el cuarto punto, Dios no puede salvarte si tú no quieres. ¿Cuál fue la decisión que tomó el soldado? ¿Él quería qué? Él quería ser salvo. ¿Será que aunque aún nos encontremos dentro de la iglesia, hemos dejado de preguntarnos esto? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cada día debemos pedirle al Señor que nos muestre qué debo de hacer para poder alcanzar salvación. Si nosotros no nos preguntamos, debemos es que preocuparnos, porque el Señor espera que vayamos a Él. Cree en el Señor y serás salvo. ¿Quién? Tú y tu casa. Todos los que te rodeen pueden alcanzar salvación, pero debo creer y obedecer y llevarles también la palabra al Señor. Debo cumplirlas completamente la condición. Salmo 60. Dios, solamente está callada mi alma. De Él viene ¿qué? Mi salvación. Solamente en el Señor. Es lo único que a nosotros nos debe interesar realmente. Solamente en Dios está la salvación de cada uno de nosotros. Obediencia es lo que espera el Señor de sus hijos. Vamos a recordar esas 4 cosas que Dios no hace, esas 4 acciones. La primera, que Dios no miente. Segunda acción, que Dios no deja de amarnos. Por más que nosotros le rechacemos, Dios no nos va a dejar de amar. Muy bien. Tercera, que Dios, no importa lo que hagamos, no va a dejar de perdonarnos. Y tercera, perdón, y la cuarta, que Dios no va a salvarte si tú no quieres. Recuerde que Dios no va a dejar de amarnos ni de perdonarnos, pero tenemos que obedecer, contarle, confesar, y después de confesar, apartarnos de lo que me está llevando al pecado, de lo que me está alejando de Dios. Entonces debemos recordar, quiero que recordemos estas 4 acciones. Muy bien. Rápidamente buscamos, si yo cumplo con todos estos propósitos, entonces el Señor, a través del capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, a través de la iglesia, voy a mencionar las citas rápidamente. Capítulo 2 y el capítulo 3 menciona recompensas que vamos a recibir a través de la obediencia que nosotros tengamos con el Señor. Primera, capítulo 2, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venza, le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Dios va a restablecernos. Segunda, a Esmirna, versículo 11 del capítulo 2. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venza no recibirá daño de la segunda muerte. Tercera, a Pérgamo, versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venza le daré del maná escondido, le daré la piedrecita blanca, una piedrecita blanca,
y en ella escrita un nombre nuevo que ninguno conoce, sino el que lo recibe. Cuarta, a Tiatira: al que venza y guarde mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Quinta promesa, a la iglesia de Sardis: el que venza será vestido de ropa blanca. No borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre ante mi Padre y ante los ángeles. Sexta promesa, Filadelfia: al que venza lo haré columna en el santuario de mi Dios, y nunca más saldrá fuera. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo, enviada por Dios, y mi nuevo nombre. Y a la Odisea, en el capítulo 3, versículo 21: al que venza, le haré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Amén. Miren las grandes promesas que el Señor tiene para nosotros. ¿Cuántos de nosotros deseamos que esas promesas se puedan cumplir en nuestras vidas? Amén. Yo deseo de corazón que esto se pueda cumplir en mi vida y en la vida, pero debo trabajar en la vida de cada uno de mis familiares. Debo contar, no puedo callar lo que he aprendido, porque la labor que nosotros tenemos que hacer es también de ir, como Jesús mandó a los discípulos, y predicar el evangelio a toda tribu, nación, lengua y pueblo. Estas 4 cosas, acciones que Dios no hace, es para el beneficio de cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué decisión voy a tomar? Quiero que eso se cumpla en mi vida realmente, esas promesas, y que lo que Dios no hace realmente se pueda cumplir en mi vida, de que Dios me ame, de que Dios me perdone, de que Dios me salve y de que Dios cumpla cada promesa en la vida de cada uno de nosotros. Si Jesús no es nuestro camino, entonces nuestro destino no es el cielo. Si Jesús es tu camino, tu destino es el cielo. Demos un paso de fe, hermanos. Creamos en el Señor, que esas promesas que hemos leído puedan realmente cumplirse en nuestras vidas, que sea el propósito del Señor. Que Dios me les bendiga, mis hermanos. Vamos a invitarle para que nos pongamos de rodillas y vamos a comunicarnos con nuestro Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, estamos agradecidos porque eres un Dios amante, un Dios amoroso, un Dios que perdona y un Dios que está dispuesto a salvarnos. Amén. Te pedimos, Señor, que todos esos planes que tú tienes para nosotros, de restaurarnos, de llevarnos al cielo, de traernos a una tierra renovada, pueda cumplirse, Señor, en nuestras vidas. Pero permita que nosotros aceptemos tu invitación de creer y obedecer. Que tu Espíritu Santo siga inquietando nuestras vidas para que te busquemos. Que tu Espíritu Santo llene nuestras mentes para que nuestros pensamientos y acciones sean de acuerdo al cielo. Ayúdanos, Señor, a aceptar ese gran sacrificio que hiciste, porque tú aplastaste la cabeza de la serpiente y Satanás ya es un ser vencido. Amén. Y de creer, Señor, en Cristo Jesús, que ahora es el general de las huestes celestiales. Amén. Y que, Señor, le está dispuesto a venir para llevarnos a cada uno de nosotros, para pagar a cada uno conforme
a las acciones que hayamos realizado. Que sigámonos preparando cada día de nuestras vidas, hasta el día que tú vengas. Y de esa manera tener un encuentro especial contigo por la eternidad. Amén. Gracias porque nos amas. Acompáñanos ahora de regreso a casa y que en nuestras mentes siga sonando el deseo de ir a vivir contigo por la eternidad. Porque te lo pedimos en el sagrado nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.